Bien, queda un pequeño trecho de este programa y lo vamos a aprovechar con intensidad con Santi Martínez Cartier en una nueva edición de Principio de Revelación que hoy va a juntar guerra psicológica e inmersión del CONICET. ¿Yo entendí bien? Bueno, sí. Yo entendí bien. Va un poco por ahí. Bueno, empezá porque, vi títulos, vi descripciones y luego dije, no entiendo nada de lo que está hablando Santi, pero me pareció ¿no? atractivo. ¿Viste ¿Qué es una PSYOP? Sí, PSYOP o PSYOP, como le dicen. Una PSYOP. Una PSYOP. Yo digo PSYOP como castellanización, PSYOP. Viste que el Gordo Dan salió con esta teoría que decía que el stream del CONICET era una PSYOP, una operación psicológica. Sí, claro. Una operación de inteligencia psicológica del el gobierno británico para que nos encariñemos con lo que está en nuestro mar y efectivamente no pensar en hacer fracking, básicamente. Claro, no pensar no explotemos los recursos naturales. Exacto, no explotar recursos naturales. Flashar Nemo. Exacto. No entró mucho, sí, entró en cierto sector. Yo siento, o sea, lo que quiso ser una PSYOP fue lo del Gordo Dan, no precisa, porque además, ¿británico de qué? Si era un instituto yankee de Palo Alto, eran unos progres de Silicon Valley. Claro. Tipo, una cosa que no tiene nada que ver con nada con Gran Bretaña. Pero se empezó a hablar mucho sobre este concepto de ¿es o no una PSYOP el stream del CONICET? Además, ¿desde cuándo Gran Bretaña o Estados Unidos no querrían que explotemos los recursos naturales? En todo caso, querrían explotarlos y saquearlos, como bueno, pasa en otras órbitas, pero no... Para cómo estamos, podrían venir a hacerlo ellos. Tipo, La verdad. la verdad, no, sí, estamos regalados en ese sentido. Sí. No es que haya un gran impedimento para que vengan a poner el capital y llevárselo. Ese Pero es bueno. su momento. Entonces acusaba eso, como que era un ataque psicológico Exacto. para que generemos empatía con la estrella culona. No es para menos. 100%. Y Yo ya para siento no generar, empatía. y como para no generar empatía. la Meme verdad, Aros, que bueno, es el amigo de Mate Total, hizo la estrella culona al imán. es Ah, sí. espectacular. Está buenísima. Yo estoy 100% a favor de todo el merchandising que salió Pero a partir sí. del stream del CONICET. Me Quiero, parece no veo la hora de ir a Mar del Plata a tener mi estrella culona del clima. Va a haber una inesperada generación de biólogos marinos en 20 años. Ojalá. Yo Ojalá. creo que la va a haber. Ahora, si lo traducí, lo que estás diciendo un poco, el Psy-Pop es... Psyop. Psy-Pop, perdón. Psy-Pop, me imagino. Psy-Pop es como un género de música, no es ¿no? un género, claro. No, digo, es cómo construir sentido. Exacto. ¿no? Sí, no, es como manipular la construcción de sentido, Bueno. si querés llevarlo para ese lado. Claro. Pero yo hoy se lo vamos a hacerlo escuetamente, pero yo les traigo el origen de la ¿cómo se dice? Teoría. Sí, como la teoría moderna de la PSYOP, cuándo se cristaliza y cómo se manifiesta hoy en día. Como todo ese gran menjunje. Porque tengo una definición que me gusta mucho, que siento que, si queremos saber, viene de 100% de inteligencia militar, si querés, las operaciones psicológicas nacen en la inteligencia militar, y se le llamaba guerra psicológica, pero la guerra, esto me parece interesante, no es que tenga que transcurrir sí o sí cuando hay una guerra. Esta es tengo dos definiciones, una más cortita y una más larga, que me parecen espectaculares. Dice, la guerra psicológica se libra antes, durante y después de la guerra. No se libra contra los operadores de guerra psicológica del bando contrario, no está regulada por las leyes, usos o costumbres de la guerra, y no puede definirse en términos de terreno, orden, de batalla o de enfrentamientos concretos. Es un proceso continuo. Y hay una más corta que dice, la guerra psicológica busca obtener ventajas militares sin recurrir a la fuerza militar. Que esa para mí es la que la cierra. Pero vos decís que el afán siempre es militar. El origen, yo estoy hablando del origen. Claro, el origen. El origen es militar. Pero Porque uno podría emparentarlo también con la batalla cultural, que es un término que Sí. ahora es habitual, que eso no tiene que ver a priori, y esperemos, con tomar las armas, No. sino precisamente con, bueno, una batalla en general forma parte de una guerra. Pero viste que la manipulación de ciertos Simbólica. intereses... Sí, total. Es contextual. Hay lugares donde se libra una batalla cultural. Es que la batalla cultural tiene mucho que ver con las operaciones y psicológicas. también, todo, como casi todo, el origen es la guerra. Como Claro, por eso, a digo, eso como iba. El origen es militar. es como, claro. Hoy en día se usa de otras formas. Claro. Pero esta frase que les acabo de leer, la acuña un muchacho que se llamaba Paul Linebarger. Ahí tenemos una foto. Es un muchacho que tiene una cara de buen tipo increíble. Que laburaba... Pero no es tan muchacho, No, al no, menos, mucho- habrá sido un bueno, muchacho alguna muchacho vez, es una forma pero de la decir. acuñó en forma cariñosa, crítica. No. ¿Le gustaban las psyops? Ahí les cuento. Yo llegué a él porque él es un escritor de ciencia ficción. Él es un escritor de ciencia ficción conocido como Corwin Smith, que tiene unos libros espectaculares como El juego de la rata y el dragón. Él tiene como toda una cosmogonía del espacio en el futuro. Todo lo que él escribe transcurre del mismo universo, pero en distintos ciclos del futuro. Y es espectacular su narrativa. Lo que tiene es que él era mega progresista en su narrativa
y de repente colaboraba con el ejército de Estados Unidos para matar vietnamitas, o para no para matar, para torturar mentalmente, psicológicamente a la gente para que se rindan. Laburo es laburo, arre. Entonces es una persona que tenía realmente dos caras y es muy interesante. Él se forma, su padre era una suerte de abogado, juez, que giraba por el mundo. De hecho, cuando él está por nacer, el padre estaba en Filipinas y se van a Estados Unidos meses antes para que nazca en Estados Unidos, porque el padre decía, yo quiero que nazca en esta tierra porque quiero ser presidente de Estados Unidos. Totalmente demente. Pero se cría muy cercano a... El padre era muy cercano a... Era el asesor legal del primer presidente de la China moderna, si querés, de la República de China antes de la Revolución Comunista, que era un muchacho llamado Sun Yat-sen, y por eso tiene una cosmovisión muy china, o sea, tiene muy adentro la tradición china, y por eso también le interesa mucho al ejército de Estados Unidos. De repente llega un flaco que tiene muy adentro un montón de teoría y de cosmovisión china y que sabe cómo funciona desde adentro. Y en la Segunda Guerra Mundial se suma al ejército precisamente a un organismo de inteligencia del ejército, y es el primero, ya te busco el nombre preciso, pero es el primero, él funda la primera sección de guerra psicológica dentro del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Directamente una división. Es una división Oficializada, claro. Sí, de hecho, vamos a llegar a eso, pero hoy en día se sigue usando y sigue usando, está muy institucionalizado hoy en día. Y muchos chistes para hacer el departamento de guerra psicológica, el de tu ex. Total. ¿Hay Ese algo tipo de lindo de PH eso? que vivía tu No ex, lo ese había tipo de pensado. cosas, ¿no? Eso te da para mucho chiste. De hecho, él también termina siendo... también tenía ex. No, ¿te imaginas? Seguramente. ¿Quién Seguramente. no tiene? ¿Y quién no? Él es el que escribe el primer tratado moderno sobre la guerra psicológica. Se llama Guerra Psicológica, Psychological Warfare. Yo tengo lo iba a traer, pero dije, hay una edición editada en el 50 y poco, debe ser el primer gobierno peronista por el círculo militar. Tengo una edición así que se deshace. ¿Qué es Warfare? Guerra. Guerra en general. Sí, es como La cosa, el asunto de la guerra. el asunto de la guerra, el devenir de la guerra. Ok. Y en este libro traza primero ejemplos históricos, se va tipo hasta la Biblia para encontrar ejemplos de guerra psicológica, porque te habla de la batalla de Gideón, de un soldado que lo que hace es, en ese momento, cada grupo de 100, cada 100 hombres había una antorcha que era la que lideraba, entonces lo que hace es, él tenía solamente 100 hombres, o 300, no me acuerdo, pero los divide, cada uno lleva una antorcha y los pone en un horizonte como si fuesen un montón, entonces cuando los ve el enemigo piensan que son 100 veces más, 300 veces más de los que en realidad son, por cómo estaba dividido espacialmente. Militarmente es engañar a tu rival. Exacto. Digamos, pienso, ¿sabes qué? Es engañarlo sin acción directa. Con el ojo mágico, Claro. con un libro del ojo mágico, básicamente. Hay algo de eso. Bastardos sin Gloria, en el personaje de ella. Bueno, también. Hace pasar por... Hay algo de eso. Hay algo ahí. Sí, son como engaños. Son engaños sin llegar a ningún tipo de violencia. Claro. De hecho, hay una definición que la descubrí estos días, que se llama guerra no cinética. No la tenía. Le dicen guerra Sin no movimiento, quieta. Le dicen guerra no cinética a lo que no implica ningún tipo de ataque directo. A todo lo que es todo lo que es blando. Sí. Todo lo que va Soft. por afuera, soft. Y este libro es muy espectacular, ahí da un montón de definiciones. Las definiciones que les leí antes vienen de este libro. Ahí da un par de parámetros para leer cómo funciona la guerra psicológica y define, hace como un contraste entre guerra estratégica y guerra táctica psicológica, ¿no? Porque la guerra estratégica está apuntada a eso, al conjunto del enemigo, planificada a largo plazo, y la guerra táctica está dirigida a audiencias concretas en momentos concretos y te va haciendo toda la defensiva versus la ofensiva. La defensiva es la que busca mantener y consolidar un modelo versus la ofensiva, que es la que busca romper con un modelo, y te va haciendo como toda una estratificación de cómo funciona y cómo funcionó en la historia la guerra psicológica. Y lo que me interesa mucho es que esto nos afectó muy directamente como patria en Argentina, porque en la guerra de Malvinas hay casos documentados de guerra psicológica británica. Volviendo a la teoría del Gordo Dan, esto es de verdad. Antes de que llegaran los soldados a Malvinas, antes de que llegaran los soldados británicos, durante ese mes donde estuvo ocupada por Argentina, llegan panfletos, hicieron sueltas de panfletos donde trataban de disuadir a los soldados con flyers, boludo. Era una suelta de flyers. Ahí tenemos uno que se titulaba La Isla de los Condenados, y se los leo. Esto decía el panfleto. Tenía como una parte de atrás. Sí, tiene una parte de atrás. No les traje la parte de atrás porque se las puedo leer. A ver. Soldados de las fuerzas argentinas, están ustedes completamente solos.
Desde su patria no hay esperanza de relevo o ayuda. Están ustedes condenados a la tarea triste de defender una isla remota. No es justo que con sus vidas paguen ustedes las tortuosas ambiciones de esta loca aventura. Junto con estos empezaron a soltar otros más a lo largo de la guerra, como hay un falso documento de salvoconducto, o sea, era les decían si se rinden, está todo bien y los vamos a tratar bien, y estaba en inglés y en español, y también después hay una diferenciación, algunos dicen que es propaganda blanca, propaganda gris, propaganda negra, cuando depende del nivel de información que verás o no que usás. Negra quiere decir que es todo mentira y te están manipulando con mentiras. Blanca quiere decir que es verdad, pero igual te están manipulando con la verdad. Se usó propaganda blanca como diciendo cuando hubo ciertas rendiciones, se le atacaban panfletos con, mirá, ya se rindió tal, los próximos son ustedes. Ahora en este momento está justo desde el último tiempo, veo como muy vivo de nuevo el tema Malvinas, más allá de la reivindicación obvia histórica, en como los productos culturales, como vimos el Eternauta y eso. Ahora lo que estás contando de cómo se hacía la guerra psicológica ahí en Malvinas por parte de los británicos, me acuerdo de una obra que está en Timbre 4 que se llama Nos arrancaría de este lugar para siempre, de Diego Faturos, que un poco tiene incluso un halo más psicoanalítico también, pero que a su forma medio está bastante linkeado con lo que estás contando, por eso aprovecho para recomendar si algo de esto les disparó, porque está en Timbre 4, que es un teatrazo, y un poco va por ahí también. Me interesa, ¿eh? Y te tendría que haber invitado a nuestras tradicionales salidas de teatro con Santi. Hemos dicho Fui muchas. con Alebona, te tendría que haber invitado a vos. Hubiese sido parte de esta columna, tal vez. Quizás. Ya lo fue, igual. Bueno, y también como parte de estrategia de guerra psicológica durante Malvinas, supuestamente en contra de los deseos de la BBC dijeron que ellos estaban en contra, pero que no tienen opción que aceptar, tomaron una radio de onda corta que tenían por la región y empezaron a transmitir una radio en castellano, que para que cuando la sintonizaran también tenía mensajes que los instaban siempre. Eran como noticias, era una radio de noticias, ahí se llamaba la Radio del Atlántico Sur, por eso es RAS. Entonces también estaba plagada de noticias que instaban a los soldados a rendirse. Esto se sigue usando hasta el día de hoy. De hecho, y es sin apuntarte con un arma. No, de hecho, este es un ejemplo, yo me acuerdo, no me acuerdo de qué era fui a una suerte de curso eventualmente de radioaficionados digitales, una cosa así. Espectacular. Y nos enseñaron cómo otra cosa que lleva el Eternauta. Sí, 100%. Y además era 100% digital, vos veías un mapa del mundo y decías, che, quiero ver qué están escuchando en este punto. Y nos metimos en Rusia, en Ucrania, era durante la guerra de Ucrania, y se escuchaban transmisiones ucranianas, que después entendí, o sea, después lo googleé, hay transmisiones que instaban a los soldados rusos a rendirse, diciendo están luchando por una causa que no les pertenece. Había un loop que era para cuando sintonicen con sus handys, de repente en cierto momento, o para infiltrarse en ciertas frecuencias. Claro. Esos mecanismos de voces diciendo algo para que vos ya tal vez estás pensando o tenés una noción en el fondo y que te la saque para arriba, se sigue usando hasta el día de hoy, se usó en Malvinas. Sí, incluso el primero que mostraste es un poco verdad. ¿El de los flyers? Sí, claro, digo, pero el primero, el que leíste, digo, lo que decía era, che, ustedes están solos, es un gobierno que tal cosa, que tal otra, digo, hay algo ahí digo, es manipular con la verdad, como decías vos, ¿no? Sí, para mí en ese está sobreoperado en un sentido de te deslegitima la causa. Claro. Y la causa de Malvinas es absolutamente legítima desde 1833, más o menos. Claro. Digo, pero es verdad que podemos decir todo eso, ¿no? Gobierno dictatorial, manotazo de abogado, hay un montón de factores que sí eran verdad. Claro. Y eso, tenemos un par de ejemplos actuales. Uno de los ejemplos más que de los que más se habla tiene que ver con Rusia, tiene que ver con justamente la campaña de Trump. No les traje imágenes de esto, los veo muy concentrados en la pantalla. Pero yo estaba... Esta es una charla, chicos. Caí de nuevo. Pero se habla mucho de la interferencia rusa en las elecciones yanquis de la primera vez que gana Trump, porque desde la agencia de investigación de Internet, la IRA, que tiene sede en San Petersburgo, desde donde se crearon hordas de trolls, que eran los que torcían el discurso para el lado de Donald. Desde Rusia. Hay, la fake news es como una guerra psicológica digital. Sí, pero también, viste, es esto de que lo que leí al principio, que la guerra psicológica no se rige por los parámetros ni reglas de la guerra, que tiene ciertos parámetros y reglas. Sí. Acá podés tener injerencia, tener injerencia en la política extranjera
es algo que está muy mal visto en cualquier diplomacia mundial. Pero y sin embargo es como funciona la geopolítica. Sí, obvio. Pero digo, sí, en términos diplomáticos y en términos también, la guerra tiene cierta diplomacia. Sí. Tiene una tiene diplomacia. reglas e internet no tanto. Exacto. O La guerra quien las psicológica pone es una sola persona y se pasa por eso, las se maneja bolas. por otros lados. Claro. Y por eso se dice también que Cambridge Analytica, mismo caso, mismo año, misma elección, es la privatización de las PSYOPs. Es como cuando el campo privado se llevó las mismas reglas y parámetros para torcer la elección para cierto campo. ¿Puedes en dos líneas recordar Cambridge Analytica? Sí, es básicamente, bueno, ahí está muy involucrado Mark Zuckerberg, que ahora también está muy amigo de Trump, pero Cambridge Analytica fue el uso de datos sin consentimiento de un montón de usuarios para hipersegmentar una campaña y venderle a cada uno exactamente lo que quería escuchar según los datos que les robaron. Ahora ya es con consentimiento, básicamente. Sí. Y Porque bueno, es con después- las redes sociales, todos damos ese consentimiento y así es como se fue segmentando y como estamos Sí. en el estado de situación actual. Sí, pero en ese momento se hizo una manipulación más allá de que en ese momento ya era a partir de Facebook, ya era, Sí. o sea, eran esas redes, eran las redes que manejaba Meta, ahora Meta. Era un uso ilegal de los datos. Hay ciertas cosas que no podés hacer con los datos, sobre todo torcer una opinión política a partir de saber que te gusta o no la manteca. No sé, cosas que, Sí. que pasaron en la campaña Qué de rica Trump. que es la manteca, Dios mío. Yo por un pan con manteca voto al que ¿Sabés sea, qué? ¿eh? ¿Sabés qué? Yo con un pan con manteca ya, o sea, es muy poco lo que se necesita. Me quedé sin manteca ayer y no compré todavía. Facundo. ¿Viste ¿Qué vas a que- viste desayunar que funciona, mañana? chicos, entonces? Yo igual me quedé sin pan, así que tampoco se quedó Bueno. desayunar. Tengo Bueno, que llevarme una cambiamos. manteca y vos preparame unas tostadas. Les Claro. tengo dos datos y cerramos. ¿Viste cómo Dale, fue? Te dije perfecto. que lo hacía express. Tengo cómo vuelve todo en esta vida, porque ahora el gobierno chino, el que estaba muy opuesto por Leinbarger, que citamos al principio, porque él era amigo de la China republicana, si se quiere, ahora, en el 2003, China adoptó la doctrina de las tres guerras. La guerra psicológica, la guerra de la opinión pública, que es la propaganda mediática interna, y la guerra legal, que es el uso de la ley en favor del propio gobierno, que es el famoso lawfare. Claro. Que son todas las guerras no cinéticas. Y China sobre todo lo usa en pos de volver a reconquistar Taiwán, que es lo que le quedó. Hay un montón de PSYOPs, hay un montón de operaciones psicológicas para que el pueblo de Taiwán quiera volver a ser chino y para que los chinos quieran recuperar Taiwán. Eso me parece muy interesante porque es como le volvió la misma teoría que creó justamente en contraposición y fervientemente anticomunista este yanqui, y hoy en día China lo adoptó como todo hace China, lo hizo propio y tal vez lo está haciendo mejor que nadie. Y volviendo al tema Malvinas, hubo algo que se desclasificó. Se habla poco de esto. Con Snowden, ¿se acuerdan cuando fue el gran Wikileaks, toda esa época? Que se llamó la Operación Quito, que transcurrió entre el 2006 y el 2011, que fue una operación británica para torcer la opinión pública argentina, dentro de Argentina, sobre el tema Malvinas, sobre el tema soberanía. Y entre sus tácticas, justamente era operar desde de redes sociales con cuentas falsas y empezar a implantar un discurso con narrativas que eran ficticias sobre la soberanía de Malvinas. Pero es algo que pasó, siglo XXI. Como ahí la guerra de Malvinas en términos psicológicos siguió transcurriendo o sigue transcurriendo. Entonces, si retomamos la premisa del Gordo Dan de la PSYOP británica, no es la que él menciona, no tiene un carajo que ver con el CONICET, pero existe y yo creo que seguirá existiendo, por supuesto, porque hay un interés en las Islas Malvinas. Espectacular, realmente un principio de revelación, Santi, lo que acabas de hacer, de decir. Y lo hice en tiempo... No, el tiempo no importa, pero de verdad que ahí está la PSYOP, realmente. Claro. Tremendo, voy a tener que reescucharlo esto. Bueno, gracias Santi Martínez Cartier. Principio de revelación, jueves por medio, aquí en Fede Ratos. Recuerden suscribirse a este canal y dejarle un like.